Ya, la colangitis aguda, continuando con los temas, ¿no? La colangitis aguda es una complicación básicamente de un cuadro obstructivo de las vías biliares. Esta patología ha sido descrita por Jean-Martin Charcot en 1877. La colangitis favorece el paso de gérmenes a la circulación portal y linfática. Todo eso produciendo episodios de bacteremia con septicemia o incluso cineria. Vamos a ver. En la epidemiología no hay sexo con predominancia, entonces afecta a ambos sexos de forma igual. En la mayoría, en la mayoría de los pacientes mayor a 70 años son los más afectados. Puede haber colangitis posterior a un estudio de ERCP entre 0,7 a 5,4%. La mortalidad es elevada, incluso llega a un 50% y ha ido descendiendo de forma relevante desde la introducción de técnicas endoscópicas de drenaje. ¿Qué quiere decir? Se puede ver mi flechita, ¿no? De lo que les muestro. Si esto es Sí, el se ve. conducto, Sí, doctor. gracias, gracias. Si este es el conducto, los conductos biliares, y aquí hay litos, aquí se puede ver litos. Esos litos causan la obstrucción para la salida de la bilis, ya sea del hígado o de la vesícula, por lo que hay una proliferación bacteriana. Entonces, lo que debería realizarse es retirar los litos para que pueda circular la bilis y no esté estancada. Entonces, dice que actualmente hay muchos tratamientos de drenaje. Entonces, hay tratamientos en los que se llega hasta este conducto y se va vaciando la bilis que está estancada. Esos son los tratamientos de drenaje que más adelante los vamos a ver. ¿Cuáles son los factores para la colangitis aguda? Discúlpeme, hay alguien que no puede ingresar. ¿Le pueden mandar a su compañero el link? No, no entiendo por qué no puede ingresar. Al link que han ingresado, ¿será que le pueden volver a enviar a su compañero, por favor? Hay uno que no puede ingresar. Se los rogaría mucho. Los factores para la coledocolitiasis, los factores para que se dé la colangitis aguda van a ser la coledocolitiasis en un 30 a 70%, neoplasias en un 10 a 50%. Dijimos que para la colangitis aguda tiene que haber una causa obstructiva. Entonces, en la neoplasia, miren, esta es la neoplasia, esta es la causa tumoral, que de alguna forma está obstruyendo el conducto biliar. Es por eso que igual es una causa para una colangitis. Cuando hay alteraciones del esfínter de Oddi, porque sabemos que el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. Entonces, al haber alteraciones en el esfínter de Oddi, pueden predisponer a una colangitis. Cuando hay parásitos o cuerpos extraños, al igual que en el síndrome ictérico obstructivo. ¿Cómo es la fisiopatología? Al haber una causa obstructiva, perdón, hay alguien, momento, bueno, ya. Al haber una causa obstructiva, eh, la bilis se estanca en los conductos. Eso aumenta la cantidad de bacterias en la vía biliar. Y por vía ascendente, o sea, llegando, miren acá, aumenta toda la cantidad de bacterias.
y por vía ascendente llegan a la circulación, llegan hasta el hígado y a la circulación. Esa éstasis o estancamiento de la bilis en el interior de las vías va a ayudar a la multiplicación de bacterias. Y esas bacterias son las que en el transcurso del tiempo causan septicemia. Entonces, es por eso que en un inicio la coledocolitiasis simplemente quizá los pacientes van a estar amarillos, no va a haber mucha repercusión, pero a medida que las bacterias van proliferando, va habiendo repercusión sistémica. ¿Cuál es el diagnóstico? Todos ya conocemos, ¿no? La triada de Charcot. ¿De qué trata la triada de Charcot? Paciente con ictericia por la causa obstructiva, paciente con fiebre por la multiplicación bacteriana y dolor en hipocondrio derecho. Esa es la triada clásica de la colangitis. Si el paciente tiene esta triada, directamente ya el paciente, ya podemos diagnosticar una colangitis. Posterior a la colangitis, si no ha sido tratada, si sigue, si continúa con toda esa eh, molestia, con la patología sin resolver, el paciente llega a tener la pentada de Reynolds. ¿Qué es la pentada de Reynolds? Cuando a la triada de Charcot añadimos confusión mental e hipotensión. Cuando ya se añade estas dos síntomas del paciente o signos, el paciente ya se encuentra muy delicado, el paciente ya está con un cuadro avanzado. Cuando el paciente ya tiene la pentada de Reynolds, muchas veces el paciente incluso requiere tratamiento de inmediato e incluso puede ingresar a terapia intensiva. Entonces es muy importante saber diagnosticar en un inicio. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para la colangitis aguda? Hay criterios de inflamación sistémica, criterios de colestasis y criterios imagenológicos. Criterios de inflamación sistémica, el paciente tiene fiebre, escalofríos, incluso en los estudios laboratoriales va a haber leucocitosis, aumento de PCR, etc. Criterios de colestasis. Colestasis quiere decir que hay un dato de que puedan estar alteradas las funciones del laboratorio, como por ejemplo las bilirrubinas o las pruebas de función hepática. Y en los datos imagenológicos, sí vamos a ver dilatación de la vía biliar o también se va a evidenciar la etiología de la causa obstructiva, ya sean litos, ya sean parásitos, estenosis o incluso un stent biliar. Entonces, con esos criterios, nosotros vamos a dar nuestro diagnóstico definitivo o nuestra sospecha diagnóstica. ¿Cuándo vamos a estar seguros de que se trata de colangitis? ¿Cuándo va a tener uno de cada uno? ¿Cuándo va a tener uno de cada criterio? Va a tener un criterio inflamatorio, un criterio de colestasis y un criterio imagenológico. Si el paciente tiene uno de cada uno, ya estamos con nuestro diagnóstico definitivo. No hay quien nos diga no es. Nosotros ya estamos seguros de que sí es cuadro de colangitis aguda. Pero también podemos estar sospechando de colangitis aguda. Si el paciente tiene fiebre, puede ser un dato. Si el paciente tiene ictericia, también, pero quizá en la parte imagenológica no lo tenga. Entonces, si el paciente solo tiene 2 de 3, vamos a sospechar. No estamos dando nuestro diagnóstico definitivo, solo estamos sospechando. Entonces, de esa forma se puede diagnosticar el cuadro de colangitis aguda.
Em, También tenemos que tomar en cuenta de forma más específica, si el paciente tiene fiebre, ¿cuánto es? Si es mayor a 38 grados centígrados. Si en los laboratorios o tiene leucocitosis mayor a 10.000 o hay leucopenia menor a 4.000, es importante. Otro valor importante es la PCR. La PCR tiene que ser mayor a 1. Es normal mayor hasta 0, es normal hasta 0,6, pero si este incrementa mayor a 1, ya es algo importante y llamativo para nosotros. Dijimos que si el paciente tiene ictericia, la ictericia de una u otra forma se va a correlacionar con la bilirrubina. Si la bilirrubina es mayor a 2 miligramos decilitro, entonces están apoyando a nuestro diagnóstico. Y las pruebas de función hepática, ¿qué quiere decir? Las transaminasas. Si las transaminasas están aumentadas mayor a 1,5 de su valor normal, igual podemos estar sospechando de colangitis aguda. En los hallazgos imagenológicos dijimos, ¿no? Que cuando hablamos de vesícula y vías biliares, el estudio principal es la ecografía. ¿Por qué? En la ecografía vamos a poder ver la vesícula y las vías biliares. Miren acá. Acá sí se puede ver la vía biliar. Esta es la vía biliar. Yo sé que es para ustedes medio confuso porque hay que tener cierta costumbre de ver este tipo de imágenes para poder identificarlas. Pero acá se puede ver la vía biliar y este es el hito que se ve. Entonces, si estamos con datos, la tríada de Charcot, y hacemos una ecografía, y en la ecografía se ve un lito en la vía biliar, entonces está apoyando a nuestro diagnóstico de una colangitis aguda, ¿no? También la colangitis dijimos que puede ser causada por cáncer, en este caso la cabeza de páncreas. Si hay cáncer de cabeza de páncreas, el tumor que va a crecer, miren, va a causar una obstrucción. El lumen del conducto está disminuyendo. Esa obstrucción es la que está ayudando a la proliferación bacteriana de la colangitis. Entonces, es muy importante los hallazgos imagenológicos en la ecografía. Hay que tomar en cuenta en qué grado se encuentra la patología, si está en grado leve, moderado o grave. Si el paciente está en grado grave, ya tiene disfunción de algún órgano. Puede haber disfunción cardiovascular, disfunción respiratoria, disfunción renal. Si mi paciente en los estudios laboratoriales tiene una creatinina mayor a 2 miligramos, que lo máximo debería ser a 1, pero ya tiene a 2, entonces ya tiene una disfunción renal. Si el paciente tiene una disfunción neurológica con un nivel de disminución del nivel de conciencia, igual ya hay una disfunción neurológica. Entonces, mi paciente va a tener una colangitis grado 3 o colangitis aguda grave cuando tenga alguna de estas disfunciones. Si el paciente tiene alguna de estas, está muy grave y requiere su tratamiento de inmediato e incluso puede requerir terapia intensiva. Dijimos también, puede haber colangitis aguda grado 2 o moderada. Cuando hay colangitis aguda grado 2, el recuento de glóbulos blancos es elevado. Este puede ser mayor a 12.000. Igual puede haber leucopenia. ¿Por qué? Porque hay anergia. Han debido escuchar quizá ese término. Anergia se produce cuando el paciente realmente ya está en un estado tan grave que ya no hay glóbulos blancos que puedan incrementar. Entonces, estos van descendiendo. Si tiene fiebre mayor a 39,5, está en grado moderado. La edad también influye, mayor a 75 años. Y si la bilirrubina incrementa mayor a 5 miligramos decilitro.
Si el paciente tiene uno de estos, ya está en grado moderado, que de igual forma requiere su atención oportuna. Y grado leve es cuando no tiene ninguno de los dos criterios, ni criterios de grado 2 ni criterios de grado 3. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se debe realizar? Inmediatamente el paciente viene con un cuadro de colangitis aguda, se debe administrar antibióticos, porque ya hay un cuadro infeccioso. Se da antibióticos y un drenaje biliar. Se puede dar el drenaje biliar mediante una RCP, se realiza la RCP y se extrae la causa obstructiva. De esa forma se realiza el drenaje biliar. Si el paciente tiene coledocolitiasis leve o moderada, la etiología debe tratarse al mismo tiempo que se realiza el drenaje biliar con la RCP, como les dije. Se extrae el lito y a la vez se drena todo ese líquido purulento, porque ya no es solamente es bilis lo que se encuentra ahí, ya se encuentra pus. Entonces, todo ese drenaje se debe extraer mediante la RCP, que es uno de los tratamientos, ¿ya? Además de los antibióticos, se debe dar suficiente deposición de líquidos, se debe administrar analgésicos porque el paciente igual va a estar con un dolor intenso y lo importante es el drenaje biliar. Cuando un paciente puede llegar a nuestro hospital de segundo nivel, primer nivel, tenemos que ver si podemos tratarlo en nuestro centro o es necesaria la transferencia. Cuando el paciente tiene una colangitis aguda grave, que hemos dicho, no, es grado 3, es grave, es el más alto de los demás. En este tipo de pacientes necesitan un drenaje biliar de emergencia. Así que, asimismo, de cuidados necesarios en un hospital donde van a tener cuidados críticos. Si el paciente tiene una colangitis aguda moderada, pueden ser transferidos de un centro de salud hasta un hospital de segundo nivel, donde se pueda realizar el drenaje biliar y la gestión sistémica. Pero si un hospital no está equipado para realizar el drenaje biliar, deben ser trasladados a un hospital donde pueda ser realizado. Tomen en cuenta, casi ningún hospital de nuestro departamento tiene el equipo para realizar una endoscopía para RCP. Solo tiene el hospital gastroenterológico. Entonces, si llega un paciente así, muy mal, muy deteriorado a mi hospital, digamos, a un hospital de segundo nivel, por más que yo quiera tratarlo, no lo voy a poder realizar, no voy a poder hacer nada porque no voy a poder realizar el drenaje de la vía biliar. Lo ideal va a ser que vaya al hospital gastroenterológico para que puedan realizarle RCP o algún otro procedimiento de drenaje biliar. Entonces, yo puedo recibir a mi paciente siempre y cuando pueda resolver su patología. Y si tiene mi paciente colangitis aguda leve por una coledocolitiasis, es cuando el cálculo está presente en el conducto biliar y no hay respuesta dentro de las 24 horas. Entonces, igual debe considerarse transferirlo a un hospital donde se pueda realizar el drenaje. Dijimos, el drenaje es el vaciado básicamente de toda ese conducto. Miren acá, estas son las técnicas de drenaje biliar. Dijimos la CEPRE o la ERCP. Si aquí se puede observar, ¿no? Esta parte, digamos que aquí hay una causa tumoral que está disminuyendo el lumen del conducto colédoco. Entonces, mediante la RCP que ingresa con el endoscopio por el estómago, duodeno,
ingresa hasta el conducto colédoco. A través de esto si hubiera litos, va a sacar los litos y también va a poder drenar todo el contenido purulento que pueda haber en este conducto. Entonces, de eso se trata el drenaje biliar. Eso es una de las técnicas de drenaje biliar. Otro, también tenemos un drenaje biliar transhepático. Ese drenaje biliar transhepático ingresa desde el hígado, entonces ingresa desde afuera del cuerpo a través del hígado para llegar al conducto biliar. Llega al conducto biliar, igual se drena todo el líquido para su resolución y para que éste no vaya incrementando. Tiene un 90% de éxito. Puede haber complicaciones porque estamos ingresando a través del hígado, entonces el hígado puede sangrar, produciendo una hemorragia intraabdominal. Puede producir sepsis, neumotórax, incluso pancreatitis. Y tiene una mortalidad de un 5 a un 15%. También tenemos el drenaje biliar quirúrgico. Ese drenaje biliar quirúrgico es similar al, a la coledocotomía que hemos visto en los anteriores videos. Se abre el colédoco, se saca el lito y se cierra con una sonda en T. ¿Se acuerdan? ¿Han visto? ¿No? Les he dicho, han debido ver en una sonda en T. Esa sonda en T es la que sale por aquí, porque esta sonda se encuentra dentro del conducto biliar y por aquí va saliendo bilis hasta que termine de cicatrizar lo que se ha suturado por dentro. Lo importante y peligroso en este tipo de drenaje biliar es que si el paciente ya está muy deteriorado, ya está con sepsis y fuera la última opción de tratamiento, tiene una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque se va a someter al estrés quirúrgico, al estrés anestésico y el paciente va a requerir incluso ingresar a terapia intensiva. Entonces, es importante saber tratar en un inicio. Quizá a nuestro consultorio, a nuestro hospital puedan llegar estos pacientes con solo coledocolitiasis. Y les digo así, solo coledocolitiasis. Y ellos digan, no, no me duele, estoy tranquilo, voy a volver y no sé qué. Pero a medida que pasa el tiempo, ese cuadro de coledocolitiasis puede continuarse como colangitis y esa colangitis puede ser mortal para el paciente. Entonces, es por eso que es importante estos temas, porque podemos resolver oportunamente y evitar a que lleguen a estos pasos. ¿Ya? Entonces, el drenaje biliar quirúrgico se realiza en quirófano. Se coloca una sonda en T para la descompresión, porque toda la bilis va a salir por este conducto, por este drenaje, y solo hay que esperar hasta que cicatrice y posterior a unas 3 semanas se retira este drenaje, esta sonda en T, y el paciente ya puede volver casi a su vida habitual. Eso sería el tema de colangitis aguda. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenas noches, doctora. Le habla la doctora Tola. Buenas Una noches, consulta. doctora. En caso de los centros de salud de primer nivel, no contamos con ese tipo de drenajes, digamos. Entonces, podemos hacer la transferencia solo con enviando al paciente con analgésicos, antiespasmódicos y referirlo a un centro de salud de manera normal, o eso encubre, como nos decía, ¿no? El cuadro clínico del paciente. Eso, disculpe, quería Ah, ya. preguntarle, doctora. Eso sí, a ver, les he mencionado, ¿no ve? De que a veces es bueno, es saber en qué momento damos analgésicos o no a los pacientes. Eso
por eso tenemos que diferenciar qué patología y dónde se encuentra. ¿Por qué? Si mi paciente va a tener, digamos, coledocolitiasis o colangitis aguda, obviamente va a tener dolor. A este paciente yo le puedo dar analgésico, porque ese cuadro no se va a caracterizar solo por dolor, se va a caracterizar también por coluria, por ictericia, etcétera. Pero es diferente si mi paciente va a venir por dolor con sospecha de apendicitis aguda. Si mi paciente viene con sospecha de apendicitis aguda y yo le lleno de analgésicos, al momento que el cirujano, porque lo vamos a transferir, ¿no ve? Lo van a transferir. Y al momento que el cirujano quiera ¿qué se llama? Revisarlo por los analgésicos, quizá el dolor haya calmado y no tenga la clínica de apendicitis. En ese sentido, en, es, en ese tipo de patologías, por eso hay que diferenciar a quienes puedo dar analgésicos de inmediato, en quienes puedo esperar. Pero en el caso de la colangitis aguda, puedo dar analgésicos y antiespasmódicos, no hay ningún problema, porque otra va a ser, otros estudios voy a tener y otros signos que me van a ayudar a su diagnóstico. Tanto así que calme el dolor no va a influenciar. Por eso hay que saber en qué pacientes sí podría y en qué no podría dar analgésico. En estos pacientes, si vienen amarillos, con dolor, muchas veces van a venir con náuseas, vómitos, etcétera, pueden darles analgésicos antieméticos y mandarlos con una hoja de referencia. Pero también es importante que ustedes los manden bien direccionados, porque quizá un médico de un centro de salud les diga, ¿estás amarillo? Sí, debe ser hepatitis. Entonces, el paciente va a creer que no es algo urgente. Pero si tú le dices, sí, a ver, tú tienes antecedentes de que tienes piedras en la vesícula, sí, tienes antecedental, entonces todo eso, por eso es muy importante la anamnesis al momento de revisar al paciente, para que nosotros podamos orientarlos, porque ellos nos hacen caso. Si nosotros les decimos, no es tan importante, puedes ir mañana o puedes ir pasado mañana, porque a veces te dicen, no tengo a quién dejar a mis hijos, hoy día tengo trabajo, tengo que ir a hacer compras, etcétera, y nosotros apoyamos a eso, pues el paciente no lo va a ver necesario ni importante. Pero si nosotros hemos sabido diferenciar la patología, vamos a orientarlo de forma adecuada, de que se puede complicar, que es necesario que acuda al hospital de manera urgente, etcétera. Entonces, de esa forma, vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. Pero en ese caso, en este tipo de pacientes, no hay ningún problema colocar analgésicos ni antiespasmódicos. No pasa nada. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna duda o pregunta? ¿Cuál era el nombre, doctorita, la que me eche la pregunta? ¿Cuál es su nombre? Jurítola, doctora. Muy, Jurítola. muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta en cuanto la doctora se refería a manejo de primer nivel. En caso de que estemos en un lugar lejano, ¿cuál sería el antibiótico de elección? Ya que en algunas ocasiones no tenemos, bueno, por lo menos en mi centro solamente hay ceftriaxona. ¿Sería adecuado administrarle eso Sí, de sí, un sí. inicio? Perfecto, perfecto. Ya le puedes iniciar ceftriaxona, cefotaxima. Cefalosporinas Mm, de tercer nivel ya se pueden iniciar y así mandas tu hoja de referencia indicando qué antibiótico ya se le ha iniciado. ya. Perfecto. Gracias, doctora. ¿Tu nombre, doctora? Maribel Nina María. García. Antes de que se acabe el Zoom, les mencionaba entonces, recordando a los que quizá hayan escuchado o no, por favor, mañana vamos a terminar un tema cortito que corresponde a esta parte de la vesícula y vías biliares.
y vamos a desarrollar los casos clínicos el día de mañana acá. ¿Ya? Les voy a explicar todo eso, cómo se va a desarrollar para los casos clínicos, pero a medida que vayamos haciendo casos clínicos, ustedes van a ir anotando en una hoja y antes de dar las respuestas, ustedes me tienen que enviar sus respuestas. Una vez me envían sus respuestas, vamos a desglosar y cómo había sido cada patología, si estaban en lo correcto o no. Pero por mañana no vamos a asistir a la UPEA. Por mañana vamos a hacer también de manera virtual. ¿Se entendió, verdad, doctores? Sí, sí, doctorita. Sí, Muy bien, muy bien. Si no hay alguna duda o pregunta, entonces los dejo descansar. Doctora, perdón, disculpe, no tenía buena señal. Mañana, ¿qué hora va a ser las prácticas? ¿Igual en la mañana? A las 9, sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo a las 9 o hay algún, o quisieran tal vez algún otro horario? Porque por mí no hay problema. Doctora, en mi caso tal vez no va a poder entrar, tengo que cubrir un turno y solo por mañana. No sé cómo podría ser. Tal vez de forma interna podría hablarle. Sí, 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 no hay mucho problema. Ya, entonces, Doctora, perdón, dígame. una consulta. ¿Las prácticas van a ser todos los sábados en la UPEA?